En este nuevo bloque del curso vamos a hablar entonces ya de lo que es la programación paralela distribuida y vamos a presentar un paradigma que se llama MapReduce, que no es otra cosa que una manera de hacer computación distribuida y paralela a gran escala y tolerante a fallas. ¿Sí? Esa es como este paradigma fue creado en Google, pero después se salieron versiones ya abiertas como Hadoop y últimamente pues salió Spark, que no es otra cosa que una extensión de lo que vamos a ver hoy. Igualmente, pues la mayoría de la computación que se está desarrollando en temas de Big Data, pues, desarrolla ese mismo paradigma con extensiones. Vamos a presentar entonces las ideas básicas de lo que es MapReduce. Es una programación pues, que permite escalabilidad. Por ejemplo, en algún momento vamos a medir esa escalabilidad de un programa que construyamos, o sea, que mantenga un buen desempeño a pesar de que crece el volumen de datos. Es simple, fácil de programar, pues se pretende que tenga velocidad y que además sea muy flexible. Vamos a explicar entonces la idea básica de MapReduce. Vamos a hacer un ejemplo de un documento. Yo tengo un documento, un documento grandísimo que está almacenado entonces en un clúster en la nube, generalmente soportado por un sistema de archivos distribuidos. Eso significa que este documento no está almacenado en un solo sitio, sino que está particionado en particiones de determinado tamaño y esas particiones pueden estar almacenadas en diferentes nodos dentro del clúster. O sea, no se encuentran en un solo sitio, sino a través del clúster en diferentes nodos. Por supuesto, el sistema de archivos distribuidos sabe dónde se encuentra cada fragmento del archivo. Entonces, cuando yo escribo un proceso MapReduce, yo tengo que escribir dos tareas, como el nombre lo dice, una para la fase de mapeo y otra para la fase de reducción. Yo debo escribir este código que va a ocurrir acá en la fase de mapeo y se van a lanzar tantas tareas de mapeo como yo defina, o por defecto se va a lanzar una tarea de mapeo por cada partición del archivo que yo defina, que va a ser la entrada al proceso. Y la tarea de mapeo, yo debo escribir el código de qué debe hacer, o sea, le diré que cada proceso de estos tome su fragmento y ejecute una tarea que yo definiré en su momento. Lo único interesante o importante acá, pues otra cosa importante es que la salida del proceso de mapeo me va a entregar la información en una estructura como la que aparece acá, clave-valor. O sea, que cada ítem de información que procese va a quedar representado mediante una clave y un valor, que el valor es el contenido que yo le desee dar. El programador es el responsable la mayoría de las veces de establecer qué clave y qué valor quiere de salida para el proceso. El framework que soporte MapReduce se encarga de lo siguiente, se encarga de agrupar las claves que salgan de todos estos procesos y que sean de la misma clave, las agrupará, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí veremos que la clave 1 está agrupada con todos los valores que se arrojaron desde los diferentes procesos de mapeo, la clave 2 igualmente, y para las demás claves ocurren. Aquí la clave es simplemente un concepto para identificar esa información, no son únicas y no es como se entiende de pronto en las bases de datos relacionales, ¿cierto? Ahora, ¿qué viene después? Viene la fase de reducción, que son otra serie de procesos que se corren en paralelo y que corren en diferentes nodos. Igual estos procesos de acá también corren en diferentes nodos. Y el proceso de reducción, a cada proceso de reducción generalmente se le asigna una clave y todos los valores asociados a ella para que ejecute una tarea que, como su nombre lo dice, es de reducción y retorne un valor acá de salida, que podría también ser clave o valor dependiendo de las necesidades, generalmente así lo es. Entonces, cada proceso de reducción se le asigna una clave y sus valores y ejecuta la tarea de reducción. Básicamente ese es el esquema. Lo vamos a tratar de detallar un poco más usando, eh, usando la... Lo vamos a detallar un poco más usando este ejemplo. Mire, tenemos un conjunto de documentos. Cada línea acá es un documento que tiene una identificación y un contenido que son las W que aparecen. Entonces,
Ese gran conjunto de documentos también está almacenado en un clúster, en un sistema de archivos distribuidos, o sea que está almacenado por fragmentos, o sea, este está almacenado en alguna parte del clúster, en un nodo, este estará en un segundo nodo y este en un tercero. Aquí se muestra como que tres copias. Realmente en los sistemas de archivos distribuidos, generalmente de cada fragmento hay varias copias para efectos de fallas. O sea, si falla un disco y donde estaba la primera copia, sencillamente hay disponible otras dos copias. Bueno, yo como usuario escribí un programa MapReduce que recuerden que lo que tengo que escribir es la tarea de mapeo y la tarea de reducción. Cuando lanzo el programa, que es este, entonces se activa un proceso maestro que va a coordinar toda la ejecución de mi tarea. Entonces, ¿qué hace este proceso maestro? Asigna, conociendo cuáles son los archivos de entrada y teniendo información que toma desde el sistema de archivos, de cuántas particiones tiene, si yo no le dije cuántos procesos, él automáticamente por cada proceso, por cada partición del archivo lanza un proceso de mapeo, ¿no? Un worker de este lado, y le asigna una función a ejecutar, que fue la que escribió el usuario como la tarea de mapeo. En nuestro ejemplo, significa lo que vamos a pretender con este proceso es construir una estructura donde esté cada palabra que se encuentre en ese universo de documentos e indicar en qué documentos aparece esa palabra y cuántas veces aparece en cada documento. Ese es nuestro propósito final. Entonces, ¿qué hace este primer proceso? Va a coger cada documento y va a hallar, va a coger los documentos que le asignaron, por ejemplo, el primero, el segundo y el tercero, y va a construir una estructura como la que aparece acá. Las salidas van a ser clave-valor. En nuestro caso, las claves van a ser las palabras que encuentre y el valor va a ser el documento donde la encontró. Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo que la palabra uno la encontró dos veces en el documento uno. O sea, cada vez que encontró la palabra uno, construyó una estructura clave-valor. Igualmente, en el documento uno encontró la palabra 4, ¿sí? Y la palabra 3. En el documento 3, por ejemplo, encontró la palabra 6 y aquí tuvo dos ocurrencias de la palabra 2 en el documento 3. O sea, la estructura que finalmente construyó fue clave-valor. Este Worker 2 hará exactamente lo mismo, pero para el conjunto de documentos que le asignaron. Y mire que entonces también originará claves 1, claves 2, etcétera. O sea, palabras, la palabra 1, la palabra 2, y el documento 3 repite exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Este proceso master es notificado cuando cada worker termina y le notifica además las claves que generó y donde las ubicó. Este señor entonces lanza los procesos de reducción y le asigna claves, las mismas claves a cada proceso de reducción. Entonces, por ejemplo, el proceso de reducción le asignó que trabajara con claves 1, 2 y 3 y a este segundo con claves 4, 5 y 6. Y por supuesto le indica dónde están. Entonces, este proceso de reducción, ¿qué hace? Toma la clave 1, todas las claves 1 con sus valores y hace la reducción, que no es otra cosa que lograr el propósito que dijimos. Es decir, que la palabra 1 aparece dos veces en el documento 1, tres veces en el documento 1, una vez en el documento 3, una vez en el documento 6 y una vez en el documento 8. Mire, pero recapituló todas las ocurrencias que originaron los procesos de mapeo. Igual toma todas las entradas que haya de la clave 2 y las condensa. Entonces, por ejemplo, el documento 7 tiene dos entradas de la palabra 2 y el documento 3, por ejemplo, tiene dos entradas, el documento 9, perdón, tiene dos entradas de la palabra 3. Bueno, y el segundo proceso de reducción toma las claves que le asignaron, la 4, la 5 y la 6. Entonces, por ejemplo, toma todas las 4 y produce esta salida acá para indicar que, por ejemplo, el documento 4 aparece una vez en el documento 4 aparece una vez la palabra 4, que es esta que está acá. Eso es básicamente el proceso. ¿Qué otra cosa es interesante de notar acá? Que este señor lleva el control de todo el proceso. Es el framework que soporta MapReduce. Si por alguna razón, por ejemplo, un disco de estos se daña, donde está una copia, pues como el C-Master tiene noticia de dónde están todas las réplicas, le informará al worker de todas las réplicas y él podrá ejecutar su proceso con una copia del fragmento que le asignaron. Si es este worker el que falla o cualquiera de estos del mapeo, el máster lo notará. Entonces lo que hace es que le asigna a otro nodo esa misma tarea
con el fragmento de datos respectivo y espera que le retornen la información. Por supuesto, se retrasará un poco el proceso final. Igual, cuando cada uno de esos termine, le notifican al máster y si son los workers los que fallan, entonces también relanzará procesos de reducción. Si son los workers que hacen la tarea de reducción los que fallan, entonces le asignará nuevos procesos para que la ejecute. Básicamente, bueno, aquí hay un elemento adicional. Es que, mire que aquí hay una ineficiencia en lo que yo mostré. Por ejemplo, en este caso, la palabra 2 apareció dos veces en el documento 2 y yo generé tantos registros como palabras, como veces aparece la palabra 2 en el documento 2. Entonces, y esto tiene que viajar en la red, porque este worker lo envía acá a este archivo intermedio y este archivo intermedio lo lee el proceso de reducción. Entonces, primero viaja en la red pues un mayor volumen de información y este tendrá que leer mayor volumen de información. Entonces hay una modalidad de proceso MapReduce que se dice en el que yo puedo ejecutarlo con la opción de Combiner. ¿Qué es eso de la opción de Combiner? Es que el proceso de mapeo también ejecute la función de reducción hasta donde le sea posible. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo lo corro con Combiner, este registro que aparece acá, no se construirían dos registros, sino que de una vez aparecería entonces un registro que, como este. El mapeo generaría un registro como este, que el documento de dos ocurrencias, ¿sí? Y eso sería lo que viajaría entonces a la fase de reducción, lo que acorta o disminuye el volumen de datos a ser transmitidos. Pero ahora, eso no siempre se puede usar esa opción, o sea, que el mapeo haga combiner. La condición para que pueda usar es que la función que yo construí en el combiner sea asociativa y conmutativa. En este caso, como es una suma, porque estoy sumando ocurrencias de palabras, yo lo puedo hacer de esa manera. Bueno, básicamente